Bendiciones. En este día quiero invitarte a que juntos podamos disfrutar este culto virtual de adoración al Señor, que podamos meditar en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, que podamos juntos, aunque no podamos estar presencialmente juntos, pero sí en espíritu por medio de estos medios que el Señor ha concedido que así sean. Te invito a que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor, que disfrutes la alabanza, que puedas meditar en la palabra que vamos a compartir y que hoy todos juntos podamos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido en esta oportunidad, bienvenido y bienvenida a bendecir el nombre de nuestro Señor. Bendiciones. Quiero que en este día podamos meditar, continuar con las meditaciones, enseñanza que estamos teniendo en estos videos acerca de las olas de la Reforma. Eso que transformó nuestra vida, la cotidianidad de la historia del cristianismo. Como ustedes bien saben, ya hemos compartido 2 solas. Ustedes saben que somos una iglesia que sostiene las doctrinas de la Reforma, las 5 solas de la Reforma,
Ya hemos compartido solo escritura, en donde sabemos que la única norma de fe y guía de conducta y que es palabra de autoridad máxima es la palabra del Señor. Después también hemos compartido acerca de solo fe, que solo es por medio de la fe que podemos hallar la gracia de Dios, tener acceso a la gracia de nuestro Señor y la salvación. Y hoy quiero que meditemos acerca de otra de las solas, que es maravillosa, que es solo gracia, que solo es por medio de la gracia de Dios que el hombre puede alcanzar salvación. Algo que estaba leyendo y meditando en estos días es que durante el tiempo en los años oscuros de la cristiandad, el tema principal, podríamos decir, en el mundo era de qué manera el hombre podía alcanzar el favor de Dios, de qué manera el hombre podía encontrar salvación. Era el tema principal en la vida, en la época oscura, en esos 1000 años de oscuridad que nosotros conocemos, que hubo en la cristiandad, hasta el tiempo donde Dios hizo resplandecer la luz del Evangelio en la época de la Reforma. Y sabemos que el tema principal era la salvación, cómo el hombre podía escapar de la condenación eterna. Era una época de mucha oscuridad, en donde no había otras aspiraciones sino vivir esta vida y poder entrar al reino de los cielos. ¿De qué manera el hombre podía ser salvado? No había otras aspiraciones y la vida era muy monótona, y eso hacía llevar al hombre a pensar en la eternidad. Y en parte eso es bueno, porque nosotros, los seres humanos, somos seres eternos. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros y que el hombre hace bien en pensar en la eternidad. ¿De qué manera vive esta vida? Porque todo lo que hagamos en esta vida tiene implicaciones para nuestra eternidad. Y ese era el tema principal en esa época oscura. Y lo que hicieron los pre-reformadores y los reformadores fue entender el verdadero concepto del mensaje del Evangelio. De qué manera el hombre podía ser salvo. Toda la doctrina de los reformadores estuvo basada en la autoridad máxima de la palabra de Dios y de qué manera esa autoridad se relacionaba con la salvación del hombre. La doctrina que nosotros conocemos como soteriología, la doctrina de la salvación. En gran medida ese fue el tema principal, de qué manera el hombre podía tener acceso a la presencia y al reino de Dios y a la eternidad con Dios. Y en ese tiempo nosotros sabemos, por lo que ya se han estado compartiendo en los videos anteriores, que estaba muy tergiversado el verdadero evangelio. Uno de los temas principales, aparte de los políticos, de los cuales surgió la reforma, el tema principal fue acerca de las indulgencias, que era de qué manera el hombre que había muerto y estaba en un estado de condenación intermedia, podríamos decirlo, que era el purgatorio, podía salir de ese lugar para poder entrar a la presencia de Dios. Básicamente lo estoy resumiendo al tema, ¿no? Por medio de las indulgencias. Y eso llevó a que muchos hombres de Dios, escudriñando las Escrituras, vieron que lo que estaba enseñando la Iglesia de Roma era contrario a las Escrituras, y ahí fue que se levantaron los hombres de Dios, con sus defectos, con sus imperfecciones, pero que tomaron a la palabra de Dios como la autoridad máxima para las cuestiones de fe, y no así los papas ni las tradiciones de la Iglesia de Roma, ni nada por el estilo, sino solo la palabra de Dios. Y una de esas solas fue sola gracia,
que solo por medio de la gracia de Dios el hombre puede tener acceso a la presencia de Dios. Y el concepto de gracia es una característica distintiva de la cristiandad, del cristianismo. En el siglo pasado, si no me equivoco, en Inglaterra habían hecho una conferencia acerca de religiones del mundo, para ver cuáles eran las características de las religiones. Y estaban todas las religiones más importantes, y entre ellas estaba la religión cristiana representada. Y en ese debate, para ver cuáles eran las características, las cosas que tenían en común y cuáles eran las distintivas, no se podían poner de acuerdo. Y en un momento estaban hablando acerca de la distinción que tenía por sobre todas el cristianismo. Y cada uno daba su parecer. Y un hombre de Dios, que fue un apologista muy importante, cristiano, escritor, una personalidad muy influyente en la época, que se llamó C.S. Lewis, él cuando se enteró del debate, él dijo que lo que hace distintivo por sobre el resto de las religiones al cristianismo, a la cristiandad, es la gracia, el concepto de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Entonces ese concepto no es que la Iglesia de Roma no hablaba de la gracia de Dios. La característica de la Reforma fue el concepto de que la gracia de Dios sola gracia, es suficiente para reconciliar al hombre con Dios por medio de Jesucristo, para que el hombre tenga acceso a la presencia de Dios. No es la gracia de Dios más las obras, sino solo por medio de la gracia de Dios el ser humano puede tener paz con Dios, ser reconciliado con Dios. Y esa gracia de Dios se ha manifestado por medio de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús estuvo lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol San Juan. Entonces el concepto de gracia era conocido. Lo que sucede es que era un concepto de gracia distorsionado, porque no era solo gracia. Era el concepto que aún tiene la Iglesia de Roma, que es gracia más obras, gracia más sacramento, gracia más. Entonces el concepto distintivo de la Iglesia evangélica reformada, que ha nacido y surgido de la Reforma, es que nosotros creemos que solo por medio de la gracia de Dios el ser humano puede estar en paz con Dios, ser reconciliado con Dios y tener acceso a la misma presencia de Dios para salvación. Solo por gracia. No es necesaria ninguna obra que el ser humano pueda realizar. Es que no sirven, no es que no son necesarias, no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para tener paz y ser reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque el concepto más importante que surgió de la Reforma también fue cuál era la condición del ser humano. Y este debate venía desde mucho tiempo atrás, desde alrededor del siglo IV de nuestra era, por medio de dos influyentes teólogos que tuvo la Iglesia del Señor. Uno fue Pelagio y el otro fue San Agustín de Hipona, considerado por la mayoría de la cristiandad como uno de los teólogos más influyentes e importantes de la época. Y la distinción clara entre los dos, o el debate claro que hubo entre los dos, era primero la postura de San Agustín, que la caída del ser humano, la caída de Adán, el pecado de Adán había afectado a toda la raza humana. Él, al ser nuestro representante y desobedecer la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, él afectó a toda la humanidad, a toda la raza humana. Entendiendo lo que dice la palabra del Señor cuando el apóstol Pablo dice que en Adán todos mueren. El ser humano fue contaminado por el pecado y todo el ser completo del hombre ha sido afectado por el pecado. No hay nada, no hay ningún área del ser humano que no haya sido afectada por el pecado. Su mente, su corazón, sus razonamientos, su cuerpo, todo fue afectado por la caída de Adán. Por eso entendían que el ser humano necesitaba una obra extraordinaria de la gracia de Dios
para poder tener acceso nuevamente a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, y ellos lo entendieron, San Agustín lo entendió, que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Todo lo que el ser humano hace, piensa, maquina, está todo ajeno de la vida de Dios. Aunque pueda hacer obras muy loables, pero no son hechas con el propósito principal por el cual, y que eso otra de las solas de la Reforma, el propósito por el cual deben hacerse todas las cosas, que es solo para la gloria de Dios. La palabra del Señor quiero que leamos en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, para que podamos entrar un poco más en profundidad en este breve estudio, que no es, aunque vamos a ver algunos pasajes, no es un estudio profundo, sino para dejarte también a vos el deseo de poder escudriñar en estos pasajes y en este tema tan precioso. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10, y es el apóstol Pablo. Estas cartas son las que llevaron a los reformadores a ver que la iglesia de Roma estaba actuando mal, porque estaba ofreciendo salvación por medio de obras, por medio de algo que el ser humano podía hacer, cuando la Escritura enseña totalmente lo contrario. Y aunque nosotros pensemos que eso ha sido erradicado de la cristiandad, estamos equivocados, porque aún en la cristiandad evangélica nosotros creemos, por lo menos nosotros no, pero se cree en el ámbito evangélico, que el ser humano puede salvarse por medio de obras que el ser humano haga. Y ese es el concepto que los reformadores quisieron rebatir, y por eso sacaron las olas de la Reforma y comenzó todo ese movimiento del cual hemos salido nosotros, los evangélicos protestantes. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Preste atención lo que dice Pablo en este versículo 11, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios de la manera en que Él ha revelado que debe buscarse. A través de un solo camino puede ser hallado, y ese es el camino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y algo muy importante que resaltaron los reformadores y que logró verse es que todas las religiones son las obras que el ser humano hace para poder tener acceso a Dios. Obras del ser humano para tener acceso a Dios. Y lo más extraordinario del Evangelio es lo que Dios ha hecho, es al revés, de arriba hacia abajo, lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para reconciliar al hombre que está destituido de la gloria de Dios con Él mismo. Esa es la gran diferencia. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Desviarse del propósito original de Dios. ¿Cuál era el propósito original de Dios? Que Adán fuera el portador de la imagen de Dios y que esa imagen llenara todo el mundo de la manera, por medio de la obediencia a ese Dios que había creado todas las cosas para su gloria. Por medio de esa desobediencia entró la rebelión en el mundo, entró el pecado en el mundo y el hombre fue destituido de la gloria, de la presencia y de la comunión con Dios. Desde ese momento, el hombre comenzó a buscar de la manera en que Dios no había dicho que se le buscara, de acuerdo a sus propios caminos, hasta que Dios tuvo que revelarse, todo por medio de gracia. Nosotros vemos el concepto de gracia está en todas las Escrituras, no es un concepto del Nuevo Testamento, sino que es un concepto bíblico. Nosotros podemos ver en Génesis, antes de que Dios destruyera la humanidad por medio del diluvio, por la maldad del ser humano, nos dice que Noé halló gracia. Y el concepto de gracia en el Antiguo Testamento es una bondad, favor, es misericordia, es un agrado. El concepto de gracia en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es que una persona de mayor dignidad, una persona superior, se inclina favoreciendo a alguien
que está por debajo de él. Y ese era el concepto de la gracia en el Antiguo Testamento. Dios, que es el Ser Supremo, el Creador de todas las cosas, inclinándose para dar favor, para manifestar su misericordia y bondad al ser humano que no lo merece. Y eso fue lo que halló Noé. Moisés también halló gracia delante de los ojos del Señor. Vemos en la Escritura cómo Ruth halló gracia. Fue agradable. Dios manifestó su gracia para que pudiera cumplir el propósito. Lo vemos en la vida de Esther, lo vemos en la vida de David. En toda la Escritura vemos el concepto de gracia. En la vida de Abraham vemos el concepto de gracia. Como él, según Josué capítulo 24, dice que eran paganos, que adoraban a dioses extraños del otro lado del río en Babilonia. Y cómo Dios por su gracia los sacó de esa tierra para de ahí formar una nación en la cual iba a venir el Mesías, que iba a ser la manifestación absoluta de la gracia de Dios. Entonces el concepto de gracia es un concepto que recorre todas las Escrituras y se revela de una manera más extraordinaria en el Nuevo Testamento. Nosotros los creyentes sabemos y llamamos al Antiguo Testamento el Antiguo Pacto, que era un pacto de obras, un pacto condicional. Pero nosotros, los creyentes, a partir de la cruz, nosotros sabemos que estamos en un nuevo pacto, que es el pacto de gracia, en la cual se ha manifestado la gracia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ya no es por obras, sino que es por la obra gloriosa y maravillosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo, antes de entregar el Espíritu al Padre, dijo: consumado es, ya todo está saldado, la deuda está saldada, la obra está completa, la obra está terminada. Tetelestai es una palabra griega que significa todo ha sido saldado, la deuda ya ha sido saldada. Él es la manifestación más extraordinaria de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, si no me equivoco, en su segunda carta a los Corintios, dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Ese es el favor de aquel que está por encima de todo, inclinándose, favoreciendo a la humanidad por medio de su gracia. La gracia es la manifestación del amor de Dios. Es un amor que actúa. La gracia es el amor de Dios actuando en favor del ser humano. Por eso que esto fue lo que entendieron los reformadores. Antes de ir a este capítulo 3 de Romanos, ahora recuerdo que en un momento, en esta contienda en donde Lutero se levanta como el paladín de esta gracia, de esto que habían entendido de qué manera el hombre podía ser salvo, entraron en un debate con un monje dominico. Lutero era agustino y había un monje dominico que se llamó Juan Tetzel, que ya el hermano que compartió en los videos anteriores habló de él, que era el que vendía las indulgencias. Y este hombre llegó a decir que en el momento en que la moneda de la ofrenda caía en el fondo del cofre, el alma que estaba en el purgatorio y por el cual uno ofrendaba salía de ese lugar e iba a la presencia del Señor. O sea, eran aberraciones que se estaban predicando, algo tremendo que estaba haciendo la iglesia de Roma, y contra eso se levantaron estos paladines de la fe, con todas sus imperfecciones, porque no estamos diciendo que eran perfectos y no tuvieron sus errores, pero lo que ellos fueron ver, lo que la Escritura revelaba, cuál era la condición del ser humano y de qué manera el ser humano iba a poder ser reconciliado con ese Dios creador que lo había creado con un propósito. Por eso otra de las olas es solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, en el latín, solo a Dios la gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Si el hombre, por alguna obra que pudiera hacer, pudiera alcanzar el favor de Dios, pudiera alcanzar la gloria, la presencia de Dios, entonces no sería la gloria solo a Dios, sino que parte tendría el ser humano. Por eso tiene que todo ser hecho por el Señor. Y no es por obras para que nadie se gloríe, pero nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios para buenas obras, no por obras, sino para buenas obras, para que andemos en ellas, que son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, como dice Efesios, para que nosotros caminemos en ellas.
La gracia de Dios no es excusa para vivir en pecado, sino que la gracia de Dios hace que vos entiendas el costo de nuestra salvación, y eso hace que te deleites en el Señor y que vos quieras vivir para ese Dios que en su gracia te reconcilió, te salvó, te perdonó y te aseguró la entrada al cielo, al reino inconmovible de nuestro Dios. Y cuando los reformadores entendieron cuál era la condición del ser humano, en esta disputa de la cual yo comencé a hablar hace un ratito, que surgió entre Pelagio y entre San Agustín, lo que entendió San Agustín de Hipona fue que el hombre estaba totalmente corrompido. No al extremo de llegar a ser lo que podía ser, porque en esto se manifiesta lo que en teología se llama la gracia común de Dios, en donde el Señor, donde Dios por medio de su gracia hacia todos los hombres, nuestro Señor Jesucristo dijo que consideremos a nuestro Padre, que es bueno y misericordioso y que hace salir su sol sobre justos e injustos, que derrama sus bendiciones aún sobre aquellos que no le aman ni le buscan. Esa es una manifestación de la gracia de Dios. Y el hombre no llega a ser lo que podría llegar a ser por una manifestación de la gracia de Dios. Y entonces San Agustín entendió cuál era la condición del ser humano, leyendo la carta a los romanos. Estábamos en Romanos capítulo 3, en el versículo 12, todos se desviaron del propósito inicial que Dios tenía, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, aunque el ser humano, como le dije, hace cosas buenas, hace obras loables, pero no son hechas con el propósito principal por el cual tiene que ser hecho todo, porque no están en Cristo, no están en Dios, que es para la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno, y él está citando un salmo del Antiguo Testamento. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de su labio, hablando del ser humano. Esto es hablando del ser humano. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que está haciendo el apóstol Pablo está tomando distintos pasajes versículos del Antiguo Testamento y los está uniendo para mostrarnos de una manera concisa cuál es la condición del ser humano. Él toma de los profetas, de los salmos y hace una radiografía de cuál es la condición del ser humano. ¿Cómo termina el apóstol Pablo este versículo? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y algo que yo quería compartir con ustedes, que había notado que en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que la mente del hombre está entenebrecida a causa del pecado. Ezequiel 36:26 dice que el corazón del hombre es un corazón de piedra, y en el nuevo pacto, por medio de la gracia de Dios, Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón sensible a su voz. En 2 Timoteo 2:25 dice que la voluntad del hombre está esclavizada. Y la palabra de Dios en Efesios dice que el ser humano está muerto, y necesita ser resucitado. Entonces, San Agustín entendió esto. San Agustín entendió que el ser humano está muerto, que no hay nada bueno que el ser humano pueda hacer con el fin principal que es para la gloria de Dios, si no es por la gracia de Dios. Y del otro lado estaba su oponente, un dominico que se llamaba Pelagio. Y él lo que decía, que Adán no era nuestro representante, sino que Adán había sido un ejemplo para el resto de los hombres que iban a venir. Que el hombre nace naturalmente bueno y que de acuerdo a las circunstancias de la vida y al contexto y al lugar en donde está, puede vivir una vida buena, agradable y santa para Dios, que no necesita nacer de nuevo. Básicamente eran dos posturas antagónicas, contrapuestas. ¿Cuál era la condición del hombre? Y ese debate siguió, y eso siguió corriendo en toda la historia de la cristiandad. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es, quiero darle un ejemplo, porque después la postura de Pelagio fue condenada como antibíblica en un concilio alrededor del año 400 y pico.
Pero esa postura siguió estando de una manera semi-pelagiana, en donde el hombre, por medio de la gracia de Dios, es como que se le daba un impulso. Un ejemplo clásico que se utiliza es la postura 100% pelagiana, es que el hombre puede construir una escalera. Nosotros le doy la imagen. Dios en el cielo, el ser humano en la tierra y el hombre queriendo volver a tener comunión con Dios. Necesita una escalera. Esa escalera el hombre tiene los materiales para construirla. Entonces el hombre construye esa escalera, levanta la escalera y sube por esa escalera a la presencia de Dios. El hombre puede hacerlo por sí solo. ¿Por qué? Porque el hombre es intrínsecamente bueno. La postura semi-pelagiana es que el hombre no tiene los materiales para hacer la escalera, que tampoco puede poner la escalera, pero sí puede subir por ella. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que Dios le dé los materiales, que Dios haga la escalera, y entonces una vez que esa escalera está puesta, el hombre sube por sí solo por esa escalera a tener comunión con Dios. Y la postura de San Agustín, que es la postura bíblica, la postura que entiende cuál es la verdadera condición del ser humano, como el hombre está muerto en delitos y pecados, y no busca a Dios, no teme a Dios, no ama a Dios, ¿qué es lo que dice la postura agustiniana? Es que Dios concede los materiales, Dios hace la escalera, Dios pone la escalera en su lugar, y Él mismo en su gracia, el favor inmerecido de aquel que está por sobre todo, se inclina hacia el hombre, y Él mismo desciende en la persona de nuestro Señor Jesucristo, toma al hombre que está muerto en delitos y pecados y lo sube por esa escalera a su misma presencia. A su misma presencia. Y eso es lo que creemos nosotros. Creemos que es lo que la Escritura nos enseña, que el hombre necesita ser resucitado espiritualmente. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados. Y una vez que esa resurrección se lleva a cabo, entonces el hombre puede disfrutar de la comunión con Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que siendo rico, y es la manifestación de la gracia de Jesús, siendo rico se hizo pobre, viniendo a este mundo, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y eso es lo que entendieron los reformadores, que Dios tenía que obrar para que el hombre volviera a estar en comunión con Él. Quiero que vayas conmigo a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Es un tema muy profundo para explayarnos, porque muchas veces se generan confusiones cuando nosotros escuchamos el concepto de la gracia de Dios diciendo, bueno, entonces yo creí en el Señor Jesús, me identifiqué con el Señor, me he arrepentido, le he entregado mi vida al Señor, entonces no tengo que hacer nada. Y eso es un concepto equivocado, porque la palabra de Dios dice que el Señor, que lo vamos a leer, nos salvó. Él hizo todo, ¿para qué? Para que nosotros transitemos en esta vida una vida de buenas obras. El hombre ha sido salvado para buenas obras, porque esas buenas obras son para la gloria de Dios, preparadas por Dios de antemano para que nosotros andemos en ella. Y la gracia de Dios no es excusa para vivir pecaminosamente, porque aquel que vive pecaminosamente, hablando de la gracia de Dios, no ha entendido el concepto ni ha sido alcanzado verdaderamente por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos a leer desde el 1 para entender qué fue lo que vieron los reformadores, cuál era la condición del ser humano. Y obviamente van a faltar muchas cosas para compartir, pero esto es un pantallazo de lo que ellos vieron y de lo que nosotros tenemos que estudiar y profundizar para que podamos entender la gloriosa gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Esta es la condición del ser humano. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu, esa serpiente antigua, ese dragón, ese tentador que estuvo allá en el huerto, en Edén, que fue el que tentó a nuestros padres y al cual escucharon nuestros padres, nuestro padre Adán y Eva estando en el huerto, fueron engañados por la serpiente y desobedecieron a Dios y pecaron contra Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ese es el que gobierna este mundo. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. El versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa era nuestra condición. Eso es lo que vieron los reformadores, lo que vio San Agustín. Cuando usted escucha el testimonio de conversión de San Agustín, él vivió una vida totalmente alejada de Dios, muerto en delitos y pecados, hasta que se manifestó la bondad de Dios por medio de Jesucristo. La gracia del Señor se le reveló y él fue convertido al Señor y tuvo un cambio extraordinario. Esa es la gracia de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 4, pero Dios, la obra de salvación es de Dios. Toda la obra de reconciliación es de Dios. No hay nada que el ser humano pueda hacer para reconciliarse con Dios, sino abrazarse a esa gracia por medio de la fe. Y el concepto de fe es una mano vacía que no tiene nada y que se acerca a Dios y que dice: Dios, te necesito. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el amor de Dios en movimiento es la gracia de Dios manifestándose. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en pecado. Aunque teníamos vida natural, vida física, vida bios y vida psique, no teníamos vida zoe, que es vida eterna. No teníamos comunión con Dios. Estábamos muertos en pecado. En esa condición, dice el apóstol Pablo, en esa condición, muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida, en el versículo 5, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis aclara, por gracia sois salvos. Y esta palabra tendría que ser traducida, habéis sido salvados. Qué extraordinaria es la gracia de Dios. En el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros, en la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, favor inmerecido de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero que logres entender este concepto. Nosotros muchas veces pensamos en la gracia de Dios como el favor inmerecido de Dios, y ese es un concepto válido, es un concepto real. Pero la gracia de Dios en su abundancia le concede ese favor inmerecido a personas que en realidad merecen totalmente lo contrario, porque acá dice éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es lo que Pablo utiliza en Romanos, es el concepto de Pablo en Romanos. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Nuestra condición y lo que merecemos verdaderamente y lo que merece el ser humano no es gracia, sino es la ira de Dios justa y la santa indignación contra el pecado y la rebelión del ser humano.
Pero lo que hace el amor de Dios, que se manifiesta por medio de su gracia, de su inclinarse para bendecir al hombre, para amar, para salvar al hombre, es no darle lo que merece. No darle lo que merece, sino darle lo que no merece. El hombre merece ira y Dios le da gracia, Dios le da salvación. Ese es el concepto bíblico de la gracia. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos, que sería ira, juicio y condenación, pero en su gracia nos da la entrada al reino de los cielos, nos reconcilia con Él mismo. Esa es la gracia de Dios. Es lo que Pablo vio cuando le escribió a los hermanos en Corinto, en donde dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, como ya vimos, el amor de Dios es la manifestación de esa gracia, que por amor a nosotros, Él siendo rico, dueño de todas las riquezas eternas, se hizo pobre, para estar en nuestra misma condición, para que con esa pobreza nosotros que éramos pobres, fuéramos enriquecidos y pudiéramos estar nuevamente en comunión con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Tito. Tito 2.11 y después vamos a ir a Tito 3. Tito 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se manifestó? La gracia de Dios. ¿De qué manera se manifestó la gracia de Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la encarnación de la gracia extraordinaria de Dios. Y en Tito 3 el apóstol Pablo le recuerda a nuestro hermano Tito. Tito 3, versículo 3. Y mire cómo Pablo, el apóstol Pablo, se incluye en esta condición. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo está haciendo una radiografía de cuál era su condición y la nuestra, la mía, la tuya, la de Pablo, la de Saulo y la de cada creyente, la de Tito. Y en los versículos anteriores le dice de qué manera debemos sujetarnos a las autoridades y vivir la vida cristiana manifestando, o sea, entendiendo que la gracia de Dios no es para hacer cualquier cosa, sino es para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, por medio de esa gracia que nos capacita para hacer la voluntad de Dios, porque sin la gracia de Dios en nosotros no podemos hacer nada, no podemos andar en esas buenas obras. Y él explica por qué, porque esa era la condición, la radiografía de Pablo, la mía y la tuya era esta. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, dice el versículo 4, y los peros de Dios son tan extraordinarios. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de buenas obras, no, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En Romanos, carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 3,
desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Y sabe qué era lo que testificaban la ley y los profetas? La salvación por medio de Jesucristo, que el Mesías iba a venir, y el Mesías iba a reconciliar a los hombres con Dios. El Mesías iba a saldar la deuda que el ser humano tiene con Dios. El Mesías es la justicia de Dios encarnada para satisfacer la justicia de Dios ofendida a causa del pecado del hombre. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esto me recuerda lo que el Señor Jesús le dijo por allá en San Lucas capítulo 24 a esos dos que iban a Emaús, en donde le testificó y en donde le dice: ¿no entienden que la ley, los profetas y los salmos, todo hablan de mí, de cómo el Mesías iba a tener que padecer, pero que iba a morir, a resucitar y ascender a los cielos, y que por medio de él iba a venir la gracia para todos los que creyeran? Versículo 22 de Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todas las olas están entrelazadas, no se pueden separar. Es imposible separar, porque la palabra de Dios, la sola escritura, es lo que nos revela el plan de Dios y es la única autoridad que tenemos los creyentes, la norma de guía para nuestra vida los creyentes y la revelación del plan, del propósito, porque es la misma palabra de Dios. Y que todo lo que Dios hace es para su gloria, y lo hace por medio de la manifestación de su gracia a través de Jesucristo por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Era mi condición, era nuestra condición, la de los creyentes, y es tu condición si no has creído en el Señor Jesucristo, si no te arrepentiste, si estás escuchando este video y nunca le rendiste tu vida reconociendo tus pecados a Jesús. Tu condición, aunque hagas buenas obras, a que busques a tu manera a Dios, si no es a Dios, si no es por medio de Jesucristo, tu condición es: todos pecaron, estás en pecado, bajo la ira, la condenación de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios, porque es la misma condición que tuvo Adán cuando Dios lo quitó del huerto a causa del pecado. Siendo, dice el versículo 24, siendo justificado, declarado justo. La palabra justificado es una declaración legal, es una palabra legal que significa es declaración de inocencia, la palabra justificar. Declarar justo, inocente a alguien. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pago de nuestro Señor Jesucristo es la gracia de Dios manifestada, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El Señor Jesucristo es la manifestación de la gracia de Dios, porque es Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad, inclinándose en favor hacia el ser humano, que merecen la ira de Dios, que merecen la condenación, pero viniendo a este mundo para reconciliar al hombre consigo mismo, porque el hombre no puede, como ya te dije, el hombre no puede hacer la escalera, no tiene la capacidad, no tiene los materiales, y si pudiera hacer la escalera y tener los materiales, está muerto y no puede subir. Dios tiene que descender del cielo por medio de Jesucristo y reconciliarnos con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, es por la gracia de Dios. Y la única obra, si tuviéramos que hablar, que tiene valor delante de Dios para reconciliarnos con Dios, es la obra de uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que creen en esa obra perfecta del Señor Jesús en la cruz del Calvario tienen vida eterna. Todos los que creen en el sacrificio de Jesús, esa es la promesa.
es la promesa del Señor. Quiero que abras conmigo en Primera de Pedro. Espero que, hermano, hermana querida, que estás escuchando este video, que esto te lleve a buscar y a profundizar en la gracia de Dios, a entender el concepto de la gracia de Dios, que no es un concepto nuevo, es un concepto que viene desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, se encarnó y descendió para reconciliarnos con Dios, para llevarnos a la misma presencia del Señor. Primera de Pedro, el capítulo 1. Hablando de Jesucristo, mire, Primera de Pedro 1:8. Ya sabemos que el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, ¿qué es lo que nos abre, podríamos decir, la entrada a la fe, a la gracia? Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso es un regalo de Dios, es el favor inmerecido de Dios. Entramos a la gracia y a la comunión con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y hablando de ese Jesucristo, el apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor en Primera de Pedro 1:8, hablando de Jesús, el apóstol Pedro dice: ¿a quién amáis? Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si usted me dice que el creer en alguien que uno no ha visto no es una manifestación de la gracia de Dios, entonces ¿de qué manera podemos decir que se manifiesta la gracia de Dios? Que Dios, por medio de su gracia, nos dé la fe para creer en alguien en quien no hemos visto. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios hizo. Él pone los materiales, Él construye la escalera y Él desciende a buscarnos y nos da la fe para que creamos en el Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis ahora, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es englobado todo por la gracia de Dios, que es la salvación de vuestras almas. Mire lo que dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya hablaba de gracia, porque el mover de Dios con el ser humano siempre fue un mover de gracia, de gracia. Aún en el Antiguo Pacto, que era un pacto condicional por obras, la gracia de Dios se tenía que manifestar, porque el pueblo de Israel siempre quebrantó el pacto, quebrantó la ley de Dios, quebrantó los mandamientos del Señor. Y Dios siempre, por gracia, dice el apóstol Pablo en Romanos 11, se guardó un remanente. Es lo mismo que sucedió con este mundo. Cuando Dios va a destruir el mundo por medio del diluvio, a causa de la pecaminosidad extraordinaria del hombre, dice que Noé halló gracia. Y los profetas del Antiguo Testamento hablaron de gracia. Todo lo que ellos hablaron fue de gracia, de gracia. Por su misericordia, dijo el profeta Jeremías, no hemos sido consumidos. Y la misericordia es la compasión, el amor de Dios manifestándose, porque ese es el concepto de gracia. El Dios eterno, aquel que es el supremo, inclinándose, favoreciendo a su creación, a su criatura. Y el apóstol Pedro dice, esos profetas que profetizaron de la gracia, le dice la gracia destinada a nosotros. Había algo que Dios había destinado para los creyentes, para nosotros. Y la manifestación de su gracia extraordinaria para los creyentes es habernos hecho nacer en esta época, en este tiempo, para que conociéramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos querían saber de la gracia destinada ¿a quién? A nosotros.
porque iba a ser, podríamos decir, la explosión de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque iba a ser Dios mismo, en la persona del unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo, vistiéndose de humanidad, viniendo a caminar en este mundo para reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio, por medio de su obra. Y eso es lo que entendieron los reformadores. Escudriñando, dice el versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, la gracia de Dios encarnada, los sufrimientos de Cristo, pero no solo los sufrimientos del Señor, y las glorias que vendrían tras ellos. Después de la resurrección de Cristo y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Dios, por su gracia, derramando el Espíritu Santo para que llenara la iglesia. Porque usted sabe que la palabra de Dios dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, necesitaba ser lleno de la plenitud por medio del Espíritu Santo para que estuviera vivo. Y esa es una manifestación extraordinaria de la gracia de Dios. La gracia del Padre, la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. La gracia de Dios manifestada en el derramamiento del Espíritu Santo para que nosotros, los creyentes en el Señor, fuésemos hechos templo del Espíritu Santo. Eso es gracia, gracia inmerecida, favor inmerecido, a lo que merecemos totalmente lo contrario. Por medio del sacrificio de Jesús, Dios nos da su favor, nos reconcilia con Él mismo. A estos se les reveló, a esos profetas que indagaban y póngase, hermano, en su pensamiento, imagine los profetas cuando recibían esa profecía, que el Espíritu Santo venía sobre ellos para infundirles la palabra de Dios. Y ellos veían lo que estaban escribiendo, lo que estaban profetizando. Imagínese un profeta como Joel, en donde tuvo que escribir y profetizó y escribió: va a venir en los postreros días donde Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, algo extraordinario, y es el beneficio, la bendición que por la gracia de Dios tenemos los creyentes. El Espíritu Santo morando en nosotros, haciéndonos templos de Dios. Y no solo eso, sino prometiéndonos que a todo aquel que le busque de corazón y se rinda a Él, podemos ser llenos de la plenitud de Dios, llenos del Espíritu Santo. Se da cuenta que la gracia no es excusa para pecar, sino que la gracia es lo que nos motiva a amar, a seguir, a obedecer y a querer ser llenos de la plenitud de Dios por medio del Espíritu Santo. A estos profetas, a ellos se les reveló que no para sí mismos, no era para el tiempo de ellos, porque ellos estaban en el pacto, en el antiguo pacto, sino para nosotros, los creyentes de la nueva dispensación, del nuevo pacto, del pacto de gracia, que no es por obra. No podemos ser salvos por obra, somos salvos para buenas obras, pero somos salvos por la obra de uno solo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que es la gracia de Dios encarnada. Bendito sea el nombre del Señor. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, que es la buena noticia. La palabra Evangelio, Evangelio, es buena noticia, noticia que da gozo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor. Quiero ver si encuentro un versículo en la carta a los Efesios. Bendito es el nombre del Señor. Efesios capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo y después vamos a ver otro versículo más y ya vamos a estar terminando este mini estudio y orando al Señor. Efesios 1. Efesios capítulo 1.
para que usted vea lo que significa la gracia de Dios, lo que entendieron los reformadores. Efesios 1, desde el versículo 3. Bendito, elogiado, eso significa la palabra bendito, bendecido, elogiado, digno de toda alabanza, de todo elogio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acuérdese nuestra condición, lo que Pablo dice a los romanos y lo que en toda la Escritura y desde Génesis, desde la caída del hombre, nuestra condición, muertos en delitos y pecados, para que usted pueda ver la extraordinaria, la asombrosa, la extravagante gracia de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Qué maravillosa la elección de Dios, la manifestación de su gracia hacia el hombre, hacia los creyentes, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de la gracia de nuestro Dios? No es para el libertinaje, no es para pecar, no es excusa para vivir una vida pecaminosa. No, la gracia de Dios se ha manifestado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, en el Señor. El versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, marcándonos un destino anticipadamente, predestinado. Es una palabra griega que es compuesta, que es pro-orizo. Pro es antes y orizo es de donde viene nuestra palabra horizonte. Es como que Dios está queriendo decir, Dios nos marcó un horizonte de antemano. ¿Cuál es ese horizonte? Lo que Dios ha trazado para la vida de sus elegidos, para aquellos a los cuales Dios quiere manifestar su gracia soberana, es marcarnos un horizonte, un destino antes que naciéramos. ¿Y cuál era ese destino? Ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso es gracia, eso es favor inmerecido, porque nosotros merecíamos otra cosa. Nosotros merecíamos ira, condenación, destituidos de la gloria de Dios, porque no le buscábamos, no le amábamos, no le obedecíamos. Sin embargo, la gracia de Dios se manifestó por medio de Jesucristo y Él descendió por esa escalera que Él mismo construyó, nos tomó que estábamos muertos y nos levantó y nos resucitó con Cristo y dice que nos sentó en lugares celestiales con Él. Eso es gracia extravagante, extraordinaria, por medio de Jesucristo, según ¿de por qué hizo eso? Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, está queriendo decir, ¿por qué Dios manifestó su gracia? ¿Por qué Él se inclina en vez de darnos juicio? Porque si quisiéramos que Dios fuera justo, Dios no tendría que haber enviado al infierno, pero Él quiso manifestar su gracia. ¿De qué manera? Por medio de Jesucristo. Él no nos dio justicia, nos dio gracia. ¿Y a quién le descargó su justicia, su santa indignación a causa del pecado del hombre? La descargó sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Hijo fue desamparado? La encarnación de la gracia de Dios fue desamparada para que Dios manifestara su gracia hacia nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, ignorantes, ciegos. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad, dice el versículo 5. Y en el versículo 6 dice el propósito. Al final del 5 dice, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios manifestó su gracia en Jesucristo y en nosotros por medio del Señor? Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 me dice, ¿con qué propósito lo hizo? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y por medio de la iglesia del Señor, en la cual Él ha derramado su gracia, Él ha tenido misericordia, Él nos ha reconciliado, Él ha derramado su gracia abundante
por medio de la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el templo viviente del Dios eterno, durante toda la eternidad Dios va a manifestar su gloriosa gracia y todos alabaremos y bendeciremos la inefable gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y los ángeles, las huestes espirituales de Dios, conocerán y entenderán los propósitos eternos, extraordinarios de Dios hacia su criatura, hacia el ser humano. Bendito es el nombre de Dios. Espero que con estos pocos versículos puedas entender la extraordinaria gracia de Dios para con nosotros. Y esa gracia de Dios no es solo una gracia que nos salva, sino que la gracia de Dios nos santifica. Por su gracia somos santificados, rindiéndonos al Señor. Su gracia nos santifica por medio del Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Dios. Quiero que leamos este último versículo para que veas cómo le llama la Escritura al trono de los cielos, al trono de Dios. Y ya vamos a estar orando. Hebreos 4. Desde el 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La característica de la carta a los hebreos es que exalta la grandeza del Señor Jesucristo. Más sublime que los cielos, más grande que los ángeles, superior a los ángeles, superior a Moisés, no hay como Él, porque es la segunda persona de la Trinidad, el unigénito del Padre, el único Hijo de Dios, el engendrado del Padre en la eternidad, manifestándose a esta humanidad. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Esta palabra retener, si la tuviéramos que parafrasear para entenderla mejor, sería abracémonos con fuerza. Él nos tiene en su mano y sabe lo que hace. Yo me abrazo fuerte a la gracia del Señor, a nuestro Señor Jesucristo. No porque Él me vaya a soltar, porque la palabra de Dios dice que Él nos tiene guardado en la palma de su mano, sino porque es tan extravagante el amor que sentimos por Jesús que uno se abraza fuerte, 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 fuerte al Señor. Eso es lo que dice, retengamos nuestra profesión, lo que hemos creído, abracémonos, abracémonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me está hablando de confianza. Es como el hijo, el niño que se abraza fuerte a su padre. No porque el padre lo vaya a dejar, a soltar, sino porque lo ama, lo ama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recordad lo que Pablo nos decía, el apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre para participar de nuestras debilidades, para comprendernos, entendernos y conocer en la experiencia, porque Dios todo lo conoce, pero experimentalmente el Señor Jesús vistiéndose de humanidad. ¿Para qué? Porque Él quería compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. El Señor Jesús me entiende. El Señor Jesús me comprende. Por eso me abrazo a Él. Me abrazo a Él. Y es lo que tenés que hacer vos. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si tenemos ese gran sumo sacerdote, Jesús, acerquémonos. Pues, por esto,
porque es un sumo sacerdote que se compadece y que está sentado a la diestra de Dios, como dice la Escritura. Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y para cumplir el oficio sumo sacerdotal a favor nuestro, intercediendo por nosotros. Acerquémonos pues, porque tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo aquel que se acerca a Él no será rechazado, no será avergonzado. Todo aquel que pone su confianza en este Jesucristo, el Señor, el unigénito del Padre, la gracia de Dios encarnada. Todo aquel que pone su confianza en Él no será avergonzado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es un trono de gracia. Esa es la característica en este tiempo del trono de Dios. Porque tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. La Escritura le llama un trono de gracia. En el Apocalipsis vemos un trono blanco, pero ahí no es un trono de gracia, es un trono de juicio. ¿Por qué? Porque la oportunidad de la gracia de Dios está en este tiempo, en esta vida. Amigo, amiga, joven, jovencita, si estás escuchando, hoy es el día en que tenés que rendirte a tu Señor, tenés que abrazarte esa gracia, entregarle tu vida al Señor, arrepentirte de tus pecados y volverte a Él. Porque ahora hay un trono abierto, una puerta abierta en el cielo, un trono de gracia, pero va a haber un día en el que ese trono no va a ser trono de gracia, sino que va a ser trono de juicio, el gran trono blanco, y todos los que estén parados en ese trono recibirán la justa condenación porque rechazaron aquí la gracia de Dios. Hoy es el día de tu reconciliación, hoy es el día que tenés que volverte a Dios, y su gracia te atrae hacia Él. Si estás sintiendo ese llamado del Señor, es la gracia de Dios obrando en vos. Volvete a Él, no te resistas, rendite a Él. Algo que siempre me sorprendió es cuando Esteban le dijo a los fariseos de su tiempo, antes que lo apedrearan: vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo. Que en esta mañana sea la mañana de tu salvación. Que esta mañana sea la mañana de tu reconciliación. Que esta mañana sea la mañana para todos nosotros. Este día sea el día de nuestra abrazarnos al Señor, abrazarnos a Jesús, nuestro Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nosotros nos hemos acercado a ese Señor, que es la manifestación de la gracia de Dios. Quiero que terminemos con esta doxología que se encuentra en la carta de Judas, San Judas Tadeo, el hermano del Señor, versículos 24 y 25. Y vamos a estar orando. Y a aquel. Algo interesante que el mismo Judas en el versículo 4 dice que hay personas que toman en libertinaje la gracia de nuestro Dios para vivir de manera desagradable al Señor. Y toman como excusa la gracia de Dios. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Y nos enseña que aquellos que toman en libertinaje la gracia del Señor nunca han nacido de nuevo. Porque la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo morando en nosotros, me santifica, te impulsa, te mueve a una vida agradable a Dios. Y Judas, el hermano del Señor, dice en el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bendito es el nombre del Señor. Mire que en este versículo es algo extraordinario.
Está hablando de aquel que es poderoso, hablando de Dios. Él es todopoderoso. ¿Para qué? Para guardarnos sin caída. Esto quiere decir que los hijos de Dios no tropezamos, no pecamos, no desobedecemos. No, sí, sí. Sí lo hacemos, pero tenemos un trono de gracia y el Espíritu Santo nos lleva a Él. Pero lo que está diciendo aquí es que no nos dejará caído. La palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque Dios es el que te levanta. La gracia de Dios. El apóstol Pablo dice: aquel que no escatimonia a su propio Hijo, en su manifestación de su gracia, no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no te va a levantar tu Padre cuando te caes? ¿Cómo no te restaurará tu Padre cuando tropezás, cuando te apartás, cuando te alejás? ¿Cómo no te va a traer? ¿Cómo no te va a levantar? No te va a dejar caído, porque Él ha manifestado su gracia por medio de Jesús y nos dio el máximo tesoro que tiene, que es su propio Hijo. Y presentaros a nosotros los creyentes sin mancha. Él se va a encargar de limpiarnos, Él, por medio de su Espíritu Santo, de la sangre del Señor, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Y acá se puede tomar de los dos aspectos: o que nosotros estemos delante del Señor con gran alegría, lo cual va a ser extraordinario, o algo mucho más extraordinario, es que acá esté refiriéndose a Dios mismo, alegrándose de tenernos a nosotros en su presencia. Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la gracia de Dios. Esto es lo que entendieron los reformadores. No es por obras que nosotros podamos hacer, sino que es por la obra que Dios hizo en Jesucristo. A mi favor, a tu favor, al favor de los creyentes. Vamos a orar. Vamos a orar. Y hoy te invito, si no sos hijo de Dios, si nunca le rendiste tu vida al Señor, hoy, que te vuelvas a Él. Porque Él manifestó su gracia por medio de Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y si, hermano, estás alejado de la presencia del Señor, si no te estás acercando al trono de la gracia, la Biblia habla de un trono de gracia. Ahí es donde encontraron paz en su corazón los reformadores. En ese trono de gracia, por medio de la gracia del Señor. Mire lo que dijo Martín Lutero cuando comprendió la gracia del Señor. No lo leí, pero quiero leérselo porque el Señor me lo recordó. Él dijo: la fe y la justificación del pecador son obra de Dios, son su don gratuito, son su regalo de gracia a aquel que no lo merece. Y Martín Lutero dijo, cuando entendió esto, cuando el Señor le hizo ver la gracia de Dios, dice: sentí que había nacido de nuevo y el paraíso había sido abierto para mí. Porque Lutero era alguien que no encontraba paz en su corazón, que vivía haciendo penitencias, confesándose para alcanzar paz, porque no la tenía. Y cuando entendió el don gratuito de Dios, dijo: sentí que nací de nuevo y el paraíso había sido abierto para mí. Vamos a orar, vamos a orar. Aleluya, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias por Jesús. Jesús es tu gracia. Jesús es tu gracia. Es tu gracia vistiéndose de humanidad, Señor, tomando un cuerpo. Gracias por Jesús. Padre, te pido que mis hermanos puedan ver tu extraordinaria gracia en Cristo Jesús. Esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos preserva, esa gracia que nos sostiene, esa gracia que nos lleva por este camino, esa gracia que nos limpia, esa gracia que nos capacita, esa gracia que nos guía en el caminar de esta vida, esa gracia que nos acerca hacia ti, esa gracia que nos llevó a tu presencia para salvación, esa gracia que nos santificará cada día y esa gracia que nos llevará a tu presencia y que nos presentará delante de tu trono con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, te pido que mis hermanos puedan conocer en su espíritu, en profundidad, tu extraordinaria gracia que fue manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando comprendamos, cuando entendamos tu extraordinaria gracia, podamos vivir nuestra vida para ti, Señor, agradándote, llevando fruto en toda buena obra, siendo cada día más santo, más parecido a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, te pido por aquellos que están escuchando este video y que no son tus hijos, que puedan ver su condición delante de ti, que la ira que merecen, pero el regalo en don de Dios por medio de Jesucristo, y que voluntariamente le rindan su vida al Señor Jesús, creyendo en Él, rindiéndose a Él, arrepintiéndose de sus pecados, de sus transgresiones, viendo la extraordinaria gracia de Dios por medio de Jesucristo. Padre, alabo tu nombre, bendigo tu nombre, exalto tu nombre y te doy gracias por Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Para ti sea la gloria, Señor. Bendito es tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga.